Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vínculo Jurídico. El día de hoy vamos a platicar de los artículos que van del 25 al 28 del libro titulado De las personas, pero vamos a enfocarnos ahora ya no a las personas reales, las personas biológicas o físicas como usted o como yo, sino que vamos a hablar de las personas ideales, de las personas creadas como una idea, de las personas a las cuales la ley les permite una existencia jurídica. Y me refiero precisamente a las personas morales. Mire, ¿por qué es importante comprender qué son las personas morales? Es importante porque estas son el resultado de una colectividad que se ha propuesto desarrollar actividades en conjunto porque pretenden alcanzar una misma meta. Entonces, las personas morales son personas fictas, personas que no vamos a ver caminando en la calle, pero que legalmente existen porque hay un documento que avala el que éstas tengan personalidad jurídica. Y ya lo escuchó esto muy bien. Las personas morales tienen personalidad jurídica porque así se los permite la propia ley. Es importante comprender que la personalidad jurídica la tenemos tanto de las personas biológicas como las personas morales. Entonces, con esto llegamos a otro punto importante. Las personas morales tienen personalidad jurídica siempre y cuando sean lícitas. Entonces, los cárteles o las organizaciones del crimen no tienen personalidad jurídica por mucho que éstas aparezcan con su eslogan en la calle, hagan comerciales o cualquier tipo de actividad de marketing para llamar la atención. Ellas no tienen ningún espacio legalmente reconocido por la ley. Entonces, ¿cuáles serían las personas morales que reconoce el artículo 25 de la Codificación Civil de la Ciudad de México? Son las siguientes. Dice que son la nación, los municipios, los estados, las demás corporaciones de carácter público reconocido por la ley, es decir, las colonias. Su colonia es una persona moral. Si usted vive en la colonia Los Limones, pues es una persona moral. Si usted vive en un ejido, no sé, por ejemplo, yo que me crié allá en Chiapas, en el ejido Buenos Aires, pues bueno, el ejido Buenos Aires es una persona moral. Y de aquí podemos partir y decir, hay personas morales públicas, ¿no? Como ya lo mencionamos, los ejidos, las colonias, los estados, los municipios, la propia nación mexicana es una persona moral, y de ahí hablar de las personas privadas. ¿Cuáles serían las personas privadas? Las sociedades civiles o las sociedades mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás que reconozca precisamente la ley. Las sociedades cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones que podamos encontrar reguladas por la propia ley civil o por la ley extranjera, porque el artículo 25 reconoce en su última fracción que también las personas morales creadas en el extranjero bajo los términos legales establecidos allá tendrán precisamente reconocimiento en México. Tal es el caso de esas empresas transnacionales que se establecieron en nuestro país desde hace mucho tiempo, vendiendo sus hamburguesas o vendiendo sus refrescos. Estamos hablando pues de personas morales del extranjero que también se reconocen en nuestro país, siempre y cuando sean personas morales de carácter lícito, ¿ok? Bueno, hasta aquí creo que queda bien claro que hay personas morales que son públicas y personas morales que son privadas. Vamos a platicar del artículo 26, que dice, las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, siempre y cuando sea lícito. El artículo 26 nos habla de que pues tienen personalidad jurídica, de que pueden actuar, pero siempre con apego a la ley, no fuera de esta, porque entonces no tendrían reconocimiento por nuestras normas jurídicas. El artículo 27 dice, las personas morales, perdón, el artículo 27 establece, las personas morales
obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas o de sus estatutos. ¿Qué son los estatutos? Bueno, pues es un contrato social, hablando pues del tema de hoy. Las personas morales siempre van a crear un acta constitutiva que se origina a través de un contrato social que se presenta precisamente ante un notario público, quien va a dar fe y legalidad de la existencia de este pacto creado por todas las personas físicas o biológicas que quieren crear una empresa, asociación, sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, las personas morales se rigen por la ley, sería una pregunta, la respuesta es sí, se rigen por la ley civil o por las leyes especiales como la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ahí están las leyes que pueden regular estas personas morales. Decirlo también, se regulan por los órganos internos, hay órganos internos por ahí que pueden determinar cuáles van a ser las actividades de una persona moral anualmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, etcétera. Y estamos hablando precisamente de las asambleas que forman parte medular de las personas morales. Y pues bueno, yo creo que con esto queda claro cómo se rigen o cómo se manejan las personas morales. Y por último, el artículo 28, y con esto estamos despidiéndonos el día de hoy, las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva o por su estatuto. Creo que ya lo había dicho, ya había hablado del artículo 28, perdón, pero bueno, sería, ya lo explicamos y esto es lo último que tenemos que considerar. ¿Cómo se van a mover o cómo van a actuar las personas morales? Le hace usted del artículo 25 al 28 y por favor suscríbase y pase el link de este video para que otras personas sigan aprendiendo del derecho civil. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.